En el corazón del salvaje oeste, dos hermanos rancheros, una joven apache llamada K y el despiadado Sterling Maddox, se cruzan en una historia de justicia, traición y un romance imposible. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender tu tierra, tu honor y quizá también tu corazón? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y cuéntenos desde qué país nos acompaña. Si disfruta de este contenido, nos ayudaría mucho suscribiéndose para poder traer más leyendas del salvaje oeste. Comenzamos. El cerco de madera crujía como un hueso viejo cuando Caleb apoyó las manos sobre la tabla rota. El horizonte levantaba una lengua de polvo que no era tormenta. No, era gente, docenas, quizá más, avanzando como una sola intención. El aire de la tarde sabía a tierra caliente y a finales que llegan sin preguntar. Nolan se puso a su lado, ojos entornados, respiración medida y el silencio entre los dos pesó más que cualquier pregunta. No tenían ya armas que vender ni fuerza para pelear. Solo dos hombres con un rancho fatigado y un padre convertido en recuerdo. La columna se detuvo a pocos pasos de la tranquera. El mundo pareció contener la respiración. Entonces se abrió la gente como agua que cede y dejó pasar a una mujer. No necesitaba adornos ni escoltas para tener poder. Lo llevaba en la postura, en el modo de mirar. Su rostro curtido por soles que no perdonan, guardaba un trazo de ternura que no pedía permiso. Cuando sus ojos se clavaron en Caleb, algo en él se aflojó, como si 20 años se encogieran hasta caber en un solo latido. No preguntó si la recordaban. Su voz, seca, templada, nombró un pasado que ambos habían escondido bajo capas de trabajo y vergüenza ajena. Una niña perdida junto al arroyo, fiebre en la piel, una mano diminuta aferrándose a la camisa de un desconocido. Pensó Caleb, y el nombre salió casi sin sonido, como si temiera romperlo. Ella asintió con gravedad sencilla. No había olvidado. La multitud quedó quieta, atenta como una manada bien entrenada. No era amenaza abierta ni misericordia. Era otra cosa, una promesa que todavía no se definía. La mujer habló de un futuro que ellos habían regalado cuando todo les aconsejaba dejarla atrás. Habló también de un presente arruinado, cercas caídas, techos cansados, una reputación hecha trizas por hacer lo correcto. Dijo que venía a devolverles algo, y no sonó a limosna. Sonó a cuentas que por fin se saldan. Caleb sintió el peso de los años apretándole el pecho. Recordó el tacto áspero de la manta con que cubrieron a la niña, el olor a humo del fogón, la voz de su padre ya enfermo, diciendo que la decencia se elige. Recordó también lo que vino después, vecinos que cruzaban al otro lado del camino, el comercio cerrado, la palabra traidores colgándoles del cuello como una piedra. El viento se llevó un mechón del cabello de K y lo dejó rozar la mejilla de Caleb. No fue un gesto buscado, pero el contacto mínimo incendió la memoria. Había distancia de por medio, sí, y un ejército silencioso detrás de ella. Aún así, el aire entre ambos cambió de temperatura. Él percibió un rastro de humo y salvia en su perfume. Ella, la fiebre terca de un hombre que se niega a ceder. Habló de Sterling Maddox y de un plazo que vencía al amanecer. Dijo que su gente escuchaba, que sabía más de lo que los poderosos creían poder ocultar. Ofreció dos caminos: marcharse con vida y nada, o quedarse y mirar de frente a quienes confunden compasión con debilidad. La palabra quedarse dejó una estela de polvo en la boca de Caleb. Pelear, en cambio, le supo a agua fría. El sol caía y el rancho se llenó de sombras largas. La gente de K se retiró más allá del cerco, sin fogatas, sin ruido, como una promesa guardada en la funda. Caleb y Nolan se sentaron en la cabaña donde antes cabía una familia entera, y ahora solo cabían los fantasmas. El tablón bajo los pies de Caleb, colocado por manos de su padre hace más de 40 años, tenía la misma grieta de siempre, pero esa noche pareció un mapa. ¿Hacia dónde conducía? No lo sabían. El rumor de pasos los congeló. La puerta se abrió sin llamar, y K apareció recortada por la luna. Traía la noche en los hombros y la decisión en el mentón. No vino a presionar, vino a acercarse. La vela tembló, y con su temblor, la luz dibujó en el rostro de ella una cicatriz tan fina como un hilo de agua. Caleb la siguió sin querer con la mirada, y en ese gesto torpe, sus manos casi se rozaron sobre la mesa. Fue un accidente menor, sí, pero el frío del vidrio de la lámpara se templó de golpe. K habló de un hombre llamado Wade Langston,
Habló de una patada y de una risa viejas, de un arroyo y de la fatiga de aprender a no olvidar. No hubo dramatismo, hubo exactitud. Cada palabra, una piedra, cada pausa, un puente. A veces cuando callaba la respiración de los tres llenaba la habitación con un compás que parecía de baile. Acercarse, retirarse, volver a acercarse. Nolan iba y venía como un péndulo, pero Caleb se quedó anclado a la silla, sujeto por una cuerda invisible que lo unía a la mujer de pie. Ella dejó claro que no pensaba desvelar el plan al detalle. La confianza, dijo, se mide cuando no hay garantías. Y aún así, con cada paso que daba por la cabaña, despacio, segura, la falda rozando la madera, el cuero de las botas apenas susurrando, sembraba señales, un mapa de posiciones, una idea de amaneceres que no perdonan, un aviso de consecuencias. Cuando pasó cerca de Caleb, el tejido de su manta tocó el dorso de su mano. Era áspero por fuera, blando por dentro, como las decisiones que cuentan. K se marchó con una despedida breve. Decidir antes del alba. En la mesa quedó un leve olor a humo y a lluvia lejana. Nolan habló de huir, habló de sobrevivir, aunque fuera respirando hondo la derrota. Caleb pensó en su padre, pensó en la niña del arroyo, en la mujer de ahora, en la línea que unía a ambos extremos. Miró sus manos. Estaban gastadas, agrietadas, pero todavía sabían sostener. No dijo sí ni no. Solo dejó la vela encendida hasta que la cera agotó su paciencia. La madrugada entró fría, silenciosa. El horizonte palideció como una cicatriz vieja que vuelve a picar. Los hermanos caminaron hasta la cerca que crujía. No hicieron promesas, no juraron nada grandilocuente. Se quedaron. Esa fue la forma que encontraron de decir «basta». Cuando K emergió de las sombras, lo supo al verles la postura. Hombros hacia atrás, barbilla firme, miedo en su sitio, coraje sobre la mesa. No preguntó, tampoco sonrió. Solo dejó que el sol encendiera la arista de sus pómulos, y al pasar junto a Caleb, permitió que el borde de su capa rozara su antebrazo. Un segundo, un aviso, una alianza. Entonces empezó la preparación muda. Cuerpos colocándose donde debían, miradas que bastaban, manos que pasaban herramientas con un roce mínimo, casi un lenguaje. Nadie alzó la voz. El rancho, otra vez, parecía lo que siempre quiso ser, un lugar donde sembrar algo que crece. Solo que esta vez, lo sembrado era resistencia. El polvo del camino todavía no asomaba, pero el aire ya traía el rumor de lo inevitable. Entre una respiración y la siguiente, Caleb sintió el pulso de K muy cerca, como si el mundo entero se redujera a ese latido compartido por un instante. No era promesa ni amenaza. Era el acuerdo más antiguo. Si tú te sostienes, yo me sostengo contigo. Cuando el primer pájaro dudó si cantar, ellos ya habían elegido. Y aunque el día todavía no había dicho su nombre, quedó claro que, al amanecer, todo cambiaría. ¿En qué dirección? Nadie podía asegurarlo. Pero el suelo, por fin, parecía firme bajo los pies. Y en el filo de ese silencio cargado, dos miradas se dijeron más de lo que cualquier palabra habría sabido nombrar. El día asomó sin ceremonia, con ese frío que hace hablar a la madera. Nadie pronunció discursos, bastaron los gestos. K señaló con la barbilla, y tres sombras se deslizaron detrás del granero, un dedo hacia el aljibe, y dos manos apilaron barriles como muralla. Caleb apretó nudos con el rocío empapándole los guantes, cada vuelta de cuerda recordándole otros nudos, la manta que cubrió a la niña, la garganta del día del entierro, la paciencia de 20 años a contracorriente. El rancho se presentó cansado a propósito. Cercas caídas, puertas torcidas, dos hombres visibles. Era un disfraz para el orgullo ajeno. Nolan clavó estacas con un ritmo sobrio. El viento levantó polvo claro y dejó en el aire un sabor a soga vieja. K pasó cerca. El borde de su capa rozó la mano de Caleb. Un contacto breve, un calor discreto. No se miraron. A veces, decir nada es decirlo todo. El rumor de cascos llegó como un murmullo de olla al fuego. 4 jinetes, líneas limpias, confianza heredada. Wade Langston delante, sonrisa gastada de quien no espera resistencia. Pararon a pocos pasos de la tranquera. El aire se espesaría si el miedo mandara, no mandó. Caleb sostuvo la mirada con la terquedad tranquila que aprendió de su padre. Langston desmontó con el aplomo de los que confunden el suelo con propiedad. Entonces, del granero primero K, luego los suyos, una ola silenciosa que no alzó armas,
ocupó espacio. No hubo gritos, hubo presencia. La mano de Langston buscó el cinturón y se detuvo ante la voz de K, firme sin violencia. Nombró el arroyo, la patada, la risa. Nombró la niña. Aquella memoria, puesta en medio, hizo retroceder un paso al hombre que no retrocedía. Los desarmaron con cortesía áspera y los dejaron de pie. Sin caballo, sin brillo. K pronunció la pena. Un mes de trabajo, a la vista de todos, reparando lo roto. No era espectáculo, era enseñanza. Humillación sin crueldad. Cuando se marcharon, nadie celebró. El rancho respiró 2 veces y volvió a latir. No basta, dijo K con una inclinación mínima. Y la frase quedó colgando como un farol honesto. Sterling Maddox no aceptaría el límite. La noticia correría por mostradores y cantinas. Y con ella la soberbia herida de un hombre que siempre había mandado desde la sombra. Tocaba prepararse para la respuesta. El trabajo se apretó. Limpiar líneas de tiro que ojalá no hicieran falta. Reforzar puertas con tablones. Apilar sacos. K corregía posturas sin alzar la voz. Una mano suya sobre la muñeca de Caleb bastó para ajustar el ángulo de la escopeta. El roce fue pulcro, profesional, y sin embargo, dejó un calor pequeño que él prefirió archivar bajo más tarde. A media mañana, una muchacha del pueblo trajo aviso. Maddox juntaba hombres, 20 o más, y los pintaba de ley para encubrir su rapiña. K asintió como quien confirma la llegada de la lluvia anunciada. En la mesa de la cabaña desplegó un mapa hecho con tiza sobre tela. Entrarán por el este, dijo, señalando el corredor de roca. No quedarse dentro, sino dejar que se crean dueños de la trampa y, entonces, invertirla en sierra. Nolan, práctico, entendió la precisión que hacía falta. Caleb siguió el trazo con la vista y, sin querer, con el antebrazo. Lana áspera contra piel. Se apartaron a la vez. El silencio que quedó no fue incómodo, fue atento. El mediodía trajo café amargo bajo el porche. K apoyó el hombro en el poste. Caleb, a un paso, sintió cómo el calor del cuerpo de ella templaba el suyo sin tocarlo. Gracias, iba a decir, por la estrategia por volver, pero el viento llevó el mechón suelto de K a rozarle la mejilla y la palabra se convirtió en respiración. La tarde tensó el mundo como un arco. Un mensajero confirmó lo previsto. Vendrían antes de anochecer. El rancho se hizo delgado en las líneas. Las guardias ocuparon sitio. La calma cambió de tono. La nube de polvo apareció justo donde el mapa la había dibujado. 23 contarían más tarde. Orden impecable, oficio de hombres acostumbrados a imponer. Las primeras monturas tropezaron con las zanjas tapadas. El avance se rompió medio paso. Bastó. La gente de K emergió de las orillas. No atacó, se mostró. El número se impuso más por los ojos que por la pólvora. Maddox alzó la mano, calculó. Habló desde lejos con esa cortesía que esconde dientes. K no se apresuró. Pidió papeles que él no tenía. Nombró testigos, pronunció Marsol como quien pronuncia herramienta. Curtis, barbacana, bajó su arma 1 pulgada. La grieta. La duda se propagó como agua tibia en sal. Prueba, pidió. Maddox mascó soberbia y lanzó el esto no ha terminado de manual. K respondió con papeles y un hilo hacia la capital. Había copia de escrituras, había testimonio firmado, había camino legal. No era fanfarronería, era cuerda tendida. La retirada fue práctica. Cuando el polvo se asentó, el rancho exhaló por primera vez. Caleb sintió el temblor que siempre llega tarde. K se acercó con agua. Al pasar la cantimplora, los nudillos se rozaron. Fue una chispa limpia, un estamos que no pidió permiso. Después, papeles sobre la mesa. Nombres escritos con letras, despojos ordenados en fechas. Una cartografía de abusos que cabía por fin en la ley. Al anochecer, Langston volvió a pie para empezar su mes. Nadie lo humilló, nadie lo absolvió. Trabajó en silencio, y el silencio empezó a enseñarle. K cruzó junto a Caleb. Él atrapó un hilo suelto de su capa y lo acomodó para que no se enganchara. Ella se detuvo un latido y dejó una mirada breve, de esas que pesan más que un gracias. La noche cayó con un viento que afila. Guardias cortas, lumbre pequeña, cuchillo a una mano de la manta. Bajo el porche, el canto suave de la piedra sobre el filo marcó un compás que calmó. Un coyote rompió el silencio. K alzó la vista hacia la línea negra de los montes. Caleb acercó el hombro lo suficiente para compartir temperatura sin invadir.
2 respiraciones aprendieron a ir juntas sin confundirse. Antes del alba, todo estaba de nuevo en su sitio, pero más firme. Cercas, ánimos, miradas. El día siguiente traería papeles a la ciudad, y quizá, hombres a la noche. Por primera vez en años, los hermanos no se sintieron 2 contra el mundo. Eran 2 entre muchos. Y en ese entre, a un paso exacto, estaba K. Promesa sobria, tacto breve, voz que sostiene. El resto, la ley. El regreso de Maddox, la prueba final, llegaría pronto. Ellos, por fin, estaban listos para recibirlo de pie. El atardecer se deslizó como una manta bien tendida. Lámparas encendidas antes de tiempo, sombras suaves en las esquinas, un olor a pan y a metal que organizó los nervios. El rancho no se aflojó, apretó el orden. K recorrió bisagras, empujó con el hombro puertas reforzadas, probó la elasticidad de una cuerda con 2 dedos. Caleb, a unos pasos, descubrió que podía medir la serenidad del mundo por un mechón suelto en la nuca de ella. Cuando el viento se lo pegaba a la piel, algo en él se quedaba quieto. Repartieron posiciones como quien reparte mantas. Que a nadie le falte, que a ninguno le sobre. A Caleb y a Nolan, el frente del corral. Acá, el centro desde donde leer los 2 flancos. Con la primera lámpara, los sonidos pequeños tomaron el mando. El yesquero, un caballo inquieto, la bota que no arrastra. K se acercó con 2 tazas de café. Al pasarle una, rozó los dedos de Caleb. Contacto mínimo, calor persistente. El amargor del sorbo le ordenó el pulso. Un silbido bajo desde el este avisó de polvo en la distancia. K alzó la mano y el rancho cambió de respiración. Los cuerpos se hicieron finos. Las sombras se ajustaron a su lugar. Aún no eran cascos. Era sospecha, y la sospecha pesa. Caleb secó la palma en el pantalón. El tejido áspero le pareció suave por un instante. Volvió a repasar el plan. Dejar entrar, parecer vulnerables, cerrar, mostrar número. En paralelo su voluntad hizo inventario. Sostener a Nolan, leer acá, no dejar que el miedo eligiera. El primer brillo no fue metal de arma, sino hebilla. Bastó. 2 dedos de K tocaron el antebrazo de Caleb. Una hora puesto en la piel. Los jinetes se mostraron con orden casi bonito. El terreno les recordó con una zanja tapada que la tierra también sabe mentir. No hubo disparo, hubo desconcierto. Y en esa grieta, la gente de K se hizo visible, contundencia sin estruendo. Maddox habló desde lejos, en esa cortesía que anuncia amenaza. K dejó que la retórica se cansara sola, y entonces pidió papeles. Nombró testigos, pronunció Marshall como quien nombra la llave que abre. Curtis bajó un arma 1 pulgada y le puso nombre a la duda. Prueba. La línea de Maddox por un momento pareció gente. El patrón mascó orgullo y prometió regreso. K no sonrió. Sostuvo la cuerda legal que ya había lanzado camino a la capital. La retirada fue ordenada, el polvo, lento en caer. El rancho guardó el alivio hasta que la nube desapareció. De vuelta en la cabaña, K extendió hojas, nombres, tierras, amenazas escritas con palabras, fechas contadas en letras. La ley tenía ahora trama. Nolan relajó los hombros. Caleb acompañó con la yema de los dedos la curva de la tinta, como quien palpa una herida que empieza a cerrar. Afuera, Langston regresó a pie para el primer día de su deuda. Se puso a cargar postes sin mirar alrededor. Nadie lo señaló. A veces, el aprendizaje requiere espectadores discretos. La noche partió en turnos la vigilia. Bajo el porche, K afiló un cuchillo. El canto de la piedra contra el acero sostuvo la calma. Caleb se sentó cerca, a la distancia justa para sentir el calor sin tocarlo. No hablaron. El silencio, en ciertos momentos, es el idioma de los acuerdos. Un coyote rompió la quietud. Ambos miraron la línea de los montes. Él acercó el hombro, compartiendo temperatura como se comparte una manta corta, sin invadir. Ella no se apartó. En esa penumbra se coló un recuerdo, el arroyo de entonces, la mano diminuta en su camisa, la voz del padre diciendo que la decencia se elige. Sobre esa imagen, la mujer de ahora, firme y precisa, sosteniendo papeles, plan y gente. Caleb entendió que el tiempo no había puesto distancia, había construido puente. Notó también el cansancio en los pómulos de K. Habría querido decir descansa, pero eligió pasarle la cantimplora. Al rozar sus nudillos, esa electricidad limpia volvió a encenderse y se apagó sin culpa. Antes del amanecer,
Un mensajero nocturno cruzó a distancia. Kaa no mordió el anzuelo. Turnos más cortos. Cuchillo bajo la manta a una mano exacta. Caleb se tendió a 1 metro. Cercanía que afirma sin exigir. El sueño llegó en cortes, como pan de viaje. A la primera luz, el rancho era el mismo, pero más cierto. Cercas firmes, ánimos anudados, la certeza de que el siguiente paso los llevaría a la ciudad. El camino se decidió con el sol bajo. Kaa eligió un grupo pequeño. Nolan dijo voy, como quien señala dirección. Caleb, detrás, supo que cruzar la tranquera cambiaba todo. La marcha fue sobria, polvo justo, ojos abiertos a señales pequeñas, una rama rota en falso, un humo que no olía a casa. A mediodía, en un arroyo, las manos de ambos coincidieron en la cantimplora. Un roce leve bastó para que la frontera entre alianza y deseo adelgazara un poco más. Nadie nombró el cambio. Los adultos a veces saben dejarlo en el aire. La tarde se volvió risco y sombra. Exploradores de Maddox asomaron y se ocultaron. Aviso, no choque. Antes de la noche, una cabaña en ruinas ofreció techo breve. Nolan tomó la primera guardia. El fuego pequeño hizo visible un par de cosas que preferían el perfil. La curva del cansancio en la boca de Kaa. La forma en que Caleb miraba como quien memoriza para un invierno largo. Ella afiló el cuchillo. Él, sin pensarlo, apartó un mechón de su frente. No hubo protesta. Tampoco promesa. Apenas un permiso. La madrugada los encontró listos. Acamparon de nuevo bajo algarrobos humildes, con café y sopa corta. Compartieron cantimplora sin prisa. ¿Cuánto pesa el plan?, preguntó él. Lo justo para no olvidarlo, respondió ella. El viento trajo un presagio de ciudad. Postes de telégrafo. Humo recto, olor a tinta. La capital no era refugio, era escenario. Kaa reunió al grupo en una hondonada. Repartió nombres y puertas que tocar. Recordó que allí manda el detalle. Llegar limpios, hablar claro, mirar a los ojos. Entraron por la calle polvorienta del mercado. Cambió el ruido, cambió el aire. Ante la oficina del juez, Kaa alisó la falda con la palma. Guardó la tierra que sobraba. Y antes del primer paso, rozó los dedos de Caleb. Nudo firme, cuerda corta. De aquí en adelante, cada palabra importa, dijo. Y cruzaron el umbral con el mismo paso. Firme. Hombro con hombro. Listos para convertir en voz pública lo que hasta entonces había sido lucha en secreto. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si la noche hubiera dejado una nota escrita en el polvo del patio. El rancho respiraba con calma, pero debajo de esa calma latía la certeza de que la batalla apenas se había postergado. Maddox se había retirado, sí, pero su ausencia pesaba más que su presencia. Se intuía la furia contenida de un hombre que no acepta perder, ni siquiera un centímetro. Kaa despertó antes que todos, caminó hasta el corral con paso silencioso, deteniéndose en cada poste, en cada soga tensada la víspera. Sus ojos no buscaban errores, confirmaban lo que la noche había probado. Allí, bajo la primera claridad, se veía como una guardiana solitaria, con la espalda recta y la mirada fija en la línea del horizonte. Caleb la observó desde el porche, sin atreverse a romper esa imagen. Había en ella una mezcla peligrosa, la serenidad de quien sabe mandar y el misterio de quien calla lo que siente. Nolan, más práctico, fue el primero en moverse. El olor del pan y del café lo trajo al patio con el sombrero mal acomodado y el gesto de hombre dispuesto a cargar el día. Saludó breve, revisó la carreta, los bueyes, y se quedó mirando a Caleb, que seguía prendido a la silueta de Kaa. No dijo nada, porque los silencios entre hermanos a veces son más elocuentes que las palabras. La rutina se impuso por un rato. Reparaciones menores, distribución de tareas, voces bajas, pero la tensión, aunque invisible, estaba en todas partes, en la manera de encender las lámparas antes de lo necesario, en el modo de clavar los clavos como si fueran advertencias al aire. El mediodía trajo noticias. Un mensajero del pueblo llegó con la ropa cubierta de polvo y el nervio en los ojos. Maddox había convocado a sus hombres, y se rumoreaba que pretendía traer refuerzos de condados vecinos. Nadie dudaba de que volvería, más fuerte y más cruel. El silencio que siguió al aviso fue como una nube espesa. Algunos miraron a Kaa, otros a los hermanos. Fue ella quien tomó la palabra. El rancho no caerá en su juego de miedo, dijo, con la voz firme y el acento marcado de quien aprendió varias lenguas para sobrevivir. Maddox,
Cree que solo entiende de pólvora y gritos, pero hay otros caminos, y vamos a usarlos. Sacó de su alforja un paquete de papeles, copias de escrituras, cartas firmadas por testigos, documentos preparados para llevar ante el juez federal. No era solo fuerza lo que traía consigo, era inteligencia organizada. El rancho entero escuchó en silencio cómo explicaba cada línea, cada firma, cada paso que darían para desarmar al enemigo también en el terreno de la ley. Caleb la miraba fascinado, casi incrédulo. No era la niña que ellos habían salvado 20 años atrás. Era una mujer templada en acero, con la misma dulzura en los ojos, pero ahora sostenida por una fuerza que parecía inagotable. Y sin embargo, en los momentos en que ella dejaba caer la mirada hacia él, había un destello distinto, íntimo, que lo desarmaba más que cualquier discurso. La tarde se dedicó a preparar la partida hacia la capital. Kaa eligió a un grupo pequeño para acompañarla. Curtidos en camino, discretos, de confianza. Nolan se ofreció de inmediato, y Caleb no tardó en seguirlo. Nadie lo dijo en voz alta, pero era evidente. No se trataba solo de defender escrituras, sino de proteger a Kaa en un viaje que prometía peligros. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, comenzaron los entrenamientos. Kaa, con calma de maestra, corrigió posturas, enseñó señales con las manos, repasó rutas de escape. Su cercanía era exigente pero no dura. Sabía exigir respeto sin levantar la voz. En un momento se colocó detrás de Caleb para guiarle la posición de la escopeta. Sus manos rozaron las suyas, firmes, seguras, y aunque el contacto fue breve, el calor quedó en la piel. Caleb sostuvo la respiración, temiendo que el temblor de sus dedos lo delatara. La noche cayó con un sabor a despedida. Sabían que el día siguiente sería de marcha, de caminos inciertos. Alrededor de la hoguera se compartieron historias cortas, risas contenidas, y alguna canción suave que apenas rozaba la melancolía. Fue en ese círculo de luz donde Caleb, al levantar la vista, encontró a Kaa mirándolo fijamente. No había palabras, solo una promesa muda, la certeza de que, pase lo que pase, estaban unidos por algo que iba más allá de la lucha. Cuando todos se retiraron, el rancho quedó en penumbras. Caleb se quedó en el porche, fingiendo vigilia. Kaa apareció poco después, envuelta en una manta ligera. Se sentó a su lado, sin pedir permiso. No hablaron. Compartieron el silencio y el frío de la madrugada. En un momento, sin pensarlo, Caleb le ofreció su chaqueta. Ella aceptó con una sonrisa leve, tan leve que él se preguntó si la había imaginado. El viento sopló, trayendo consigo un presagio de tormenta. El camino a la capital sería duro. Maddox no se quedaría quieto. Pero esa noche, bajo las estrellas, Caleb y Kaa entendieron algo que no necesitaba nombre. En la batalla que se avecinaba, no lucharían solos. El amanecer no preguntó si estaban listos. Simplemente llegó, con el aire frío cortando la piel y los caballos inquietos antes de la partida. El rancho, aún medio dormido, se reunió para despedir a quienes tomarían el camino hacia la capital. No fue un adiós dramático. Fue un ritual silencioso, de abrazos breves, de manos apretadas más de lo necesario, de miradas que decían lo que la voz no alcanzaba. Kaa montó con firmeza, como si llevara años en aquel mismo caballo. Su figura erguida era un estandarte silencioso. Nolan ajustó las alforjas, revisó la munición y echó un vistazo rápido al horizonte. Caleb, por su parte, tardó en subir a la montura. Algo en él sabía que al cruzar ese portón, la vida ya no volvería a ser la misma. El grupo avanzó en fila estrecha, con pasos medidos, evitando levantar polvo en exceso. El camino hacia la capital no solo estaba lleno de trampas naturales, sino también de ojos prestos a vender información. Kaa lo sabía, y mantuvo a todos atentos a cada detalle. Una huella mal marcada, una rama quebrada en falso, un humo en la distancia que no pertenecía a ninguna chimenea conocida. El sol fue subiendo, y con él, la tensión. Nolan bromeaba de vez en cuando para aflojar la rigidez, pero ni él podía borrar la sensación de que Maddox tenía oídos en todas partes. A mediodía hicieron alto cerca de un arroyo. El agua corría clara y fría. Kaa se agachó para llenar las cantimploras, y Caleb, casi sin pensarlo, se acercó a ayudarla. Cuando sus manos coincidieron en el borde del recipiente, hubo un instante de contacto. No fue intencional, ni prolongado,
Pero la piel guardó memoria. Ella levantó la vista. Él sostuvo esa mirada un segundo más de lo prudente. No hicieron comentario alguno, pero ambos supieron que la frontera invisible entre camaradería y deseo se estaba volviendo cada vez más delgada. Tras la pausa retomaron el camino. El paisaje cambiaba. De llanuras abiertas pasaron a senderos estrechos donde los riscos proyectaban sombras que parecían ojos vigilantes. La tensión se hizo carne. Un par de veces Caleb creyó ver figuras a lo lejos, pero al mirar de nuevo solo quedaban árboles inmóviles. K, en cambio, no dudaba. Sabía que eran exploradores de Maddox, enviando señales que ellos aún no comprendían. Al caer la tarde, encontraron refugio en una cabaña abandonada. El techo, maltrecho, apenas resistía el viento, pero ofrecía un respiro. Encendieron fuego bajo techo, cuidando que la llama no se viera desde fuera. Nolan tomó la primera guardia. Los demás se repartieron espacio en silencio. Caleb no conseguía dormir. El cansancio lo vencía, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía la imagen de K junto al arroyo, con esa mirada que le había atravesado. Cuando finalmente se incorporó, la encontró despierta, sentada cerca del fuego, afilando su cuchillo con movimientos. «No puedes descansar ni un segundo», dijo él en voz baja. K levantó la vista, y por primera vez, dejó escapar una sonrisa breve. «El descanso es un lujo para después». Caleb se acercó y se sentó a su lado. El silencio entre ambos se llenó del sonido metálico del filo contra la piedra. Durante un largo rato no dijeron nada. Luego, sin pensarlo demasiado, él extendió la mano para apartar un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella. K no se movió. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y el tiempo pareció sostenerse en equilibrio. No hubo beso, no hubo palabras atrevidas, solo un roce, apenas más que un suspiro que sin embargo ardió como un secreto compartido. El crujido de la puerta interrumpió la tensión. Nolan regresaba de la guardia con gesto serio. Afuera, a lo lejos había visto señales de humo que no pertenecían a ningún campamento normal. Maddox estaba cerca. La madrugada los encontró con las armas listas y los caballos preparados. El viaje hacia la capital ya no era solo una ruta de esperanza. Era también un corredor de emboscadas. Y aunque el peligro se cerraba en torno a ellos, algo había cambiado en esa cabaña. Entre Caleb y K, ya no había solo lealtad de aliado. Había una llama discreta, peligrosa y luminosa, que ni el miedo podía apagar. El día se levantó áspero, como si el mundo hubiera dormido con las botas puestas. La cabaña abandonada dejó atrás su olor a madera húmeda y ceniza fría cuando el grupo reanudó la marcha. Los cascos golpeaban el terreno con un ritmo atento, más corto que el de la víspera. Un compás que admite peligro. Nolan abrió camino, leyendo el suelo como si fuera un texto antiguo. K marcó el centro con la naturalidad de quien sostiene la columna. Caleb, dos cuerpos detrás, afinó los sentidos hasta que el aire tuvo textura. El sendero estrechó el paso entre paredes de roca. Un halcón cortó el cielo con un grito seco. No era augurio, era aviso. Las sombras de los riscos crecían y se encogían al vaivén de las nubes, y cada pliegue parecía capaz de guardar un hombre. K alzó la mano, y el grupo se detuvo a una respiración de distancia del barranco. El silencio dejó oír un detalle menor, una piedra rodando donde nadie la había tocado. No cayó de forma natural. Cayó como caen las cosas empujadas. La emboscada no se anunció con pólvora, sino con cálculo. Desde arriba, 3 siluetas asomaron lo suficiente para verse y retirarse. Exploradores. La trampa pediría paciencia. Bajarían lento, con el descaro de quien cree tener el terreno a su favor. K deslizó el caballo hacia la sombra, y sin apartar la vista de la cornisa, habló apenas. La voz no tembló, pero se vistió de precisión. 2 al flanco derecho con Nolan, otros 2 a cubrir la retaguardia, ella y Caleb. Al centro, listos para el primer ruido. Caleb notó la proximidad de K en el aire, más que en la vista. La yegua de ella resopló. El cuero de la montura crujió con un susurro íntimo. Él acercó el caballo una cuarta, solo lo justo para tenderle el mapa que su mirada ya dibujaba. Sus piernas tocaron por un instante la manta que cubría la silla de K. Lana áspera,
tibia del cuerpo. El contacto fue tan breve como suficiente para recordar que la vida, incluso a un paso del peligro, insiste en el detalle. Bajaron los hombres de Maddox, 5 primero, otros 3 un minuto después, en ese orden que pretende parecer improvisado y en realidad obedece a un gesto acordado. Creyeron ver a un grupo pequeño encajonado en roca. No vieron, o no quisieron ver, las marcas discretas en el suelo. Piedras apiladas que no pertenecerían allí. Un matorral peinado contra el viento. La tensión elástica de una cuerda oculta entre 2 postes muertos. Nolan dio el primer tirón cuando el segundo de los recién llegados pasó la línea. La cuerda cantó y las monturas se encabritaron. Uno cayó, los otros detuvieron la soberbia en seco. No hubo disparos. Hubo un murmullo de asombro, y en ese hueco, el plan entró. K avanzó con autoridad sobria, la mano abierta a la altura del pecho, sin amago de arma. Su voz llegó nítida al filo del barranco. Nadie vino a morir aquí. Se escuchó cómo suenan las afirmaciones que admiten réplica pero no permiso. Uno de los hombres bajó el arma 1 pulgada. Otro, joven, miró a su alrededor, y al no encontrar a Maddox, midió su lealtad con la vara de la distancia. Caleb permaneció a su izquierda, medio cuerpo detrás. Su papel era sostener el centro, leer cambios, traducir silencio. De reojo, atrapó la curva del cuello de K cuando ella volteó para checar el flanco. Esa piel encendida por el esfuerzo le sacudió la calma, y tuvo que recordar que el cuerpo también se disciplina. El deseo, pensó, es un caballo. Si sueltas de golpe te tira, si tensas de más, se rompe. El mayor de los emboscados, una cicatriz al ras de la ceja, intentó retomar la iniciativa. Apretó la mandíbula y dio 2 pasos hacia acá. Hizo ruido con las espuelas, buscando el mismo respeto que se compra con brillo. Nolan se movió como un resorte y pisó una rama en ángulo. Señal convenida. 3 de los nuestros aparecieron desde la grieta izquierda. No para rodear, sino para acompañar la escena hasta otro sitio. La plaza del sentido. Buscáis un botín que no existe, dijo K, sin dureza. Os vendieron miedo disfrazado de orden. La frase no tenía filo, tenía peso. El joven de antes tragó saliva. La manzana de Adán subió y bajó como un niño desorientado. La cicatriz respondió con una mueca. Traemos mensaje de Maddox. Ese nombre, pronunciado en garganta ajena, dejó un regusto amargo en el aire. K no se inmutó. Le bastó un gesto mínimo con el mentón para invitarlo a hablar. El mensaje fue el de siempre. Tierra recuperada, paz garantizada, amenaza envuelta en cintas. Lo oyeron todas las piedras. Caleb cerró la mano alrededor de la rienda. Sintió el cuero tibio, sus dedos ásperos, el pulso empujándole la yema. Miró a K de soslayo, la vio sostener la quietud, como se sostiene una taza llena hasta el borde. Agradeció esa calma. Y en secreto, el mundo, no estás solo, le dijo el pecho. Y la frase le quedó cómoda por dentro. K ofreció una salida digna. Volved con vuestras monturas. Decid que nos visteis preparados, que no habrá trofeos hoy. Decid que la ley vendrá. La palabra ley, en su boca, no sonó a ciudad lejana. Sonó a herramienta afilada. La cicatriz dudó. No estaba escrito que aquel día se ganara nada con sangre. Empujó el orgullo con el pie y lo dejó atrás. Se retiraron sin mirarla, pero con los ojos cayéndoseles a ratos hacia el suelo, como si la tierra pesara más que sus botas. Cuando el barranco respiró otra vez sin testigos, Nolan soltó una carcajada corta, más alivio que risa. El grupo se recompuso con la velocidad de lo entrenado. Cuerdas recogidas, huellas borradas con ramas, un par de piedras devueltas a su sitio. K se acercó a Caleb. La distancia se llenó de polvo y de algo más. No hubo abrazo. Hubo un leve empujón con el hombro, casi un juego, casi una forma de decir bien. La sonrisa de él fue breve y sin dientes. La de ella, apenas un brillo. Reanudaron el camino con la tarde abriéndose como un abanico. El paisaje perdió altura y ganó llanura. Y con la llanura volvió el horizonte largo. A lo lejos, el humo del tren trazó una línea horizontal,
promesa de ciudad. La capital no estaba cerca, pero ya olía a papeles en reglas y a gente que vende su palabra por oficio. K explicó los pasos siguientes con la precisión de quien ha ensayado el discurso frente al espejo. Presentar testimonios. Exigir medidas cautelares. Poner luz donde Maddox había preferido sombra. Hablaba y, sin embargo, su voz guardaba pausas para el aire compartido. De vez en cuando, buscaba la mirada de Caleb sin detenerse, como quien pasa por la puerta de casa y comprueba que sigue abierta. Acamparon en una planicie baja, a resguardo de 3 algarrobos. La luz cayó gota a gota y dejó un azul hondo encima. El fuego fue pequeño, lo justo para el café, y una sopa apurada con frijol y carne seca. Nolan se durmió en un pestañeo, con la gorra sobre los ojos. Los demás ocuparon silencio. Caleb, sentado sobre la manta, se quedó mirando las manos. Las líneas de los dedos tenían polvo aún, y una roja muy fina cruzaba el índice. Recuerdo del alambre. Cass se acercó con la cantimplora. Al ofrecerla, rozó los nudillos de él con el dorso. No fue accidente, pero tampoco fue exceso, fue humanidad. ¿Cuánto pesa el plan?, preguntó Caleb, bajito, para no despertar al sueño ni al miedo. Lo justo para no olvidarlo, respondió K, y la frase quedó tibia entre los dos. Compartieron la cantimplora como se comparten cosas serias, sin prisa, con respeto. Ella le señaló en el cielo el trazo de una estrella fugaz. Si pides algo, que sea para los demás, murmuró, sonriendo con los ojos. Caleb no pidió nada. Se limitó a agradecer en silencio que existiera ese momento. 2 cuerpos fatigados, una lumbre mínima, el rumor de los insectos componiendo música menuda, el olor de la tierra enfriando. Pensó que a veces el milagro es solo un respiro sin sobresalto. La guardia de medianoche trajo noticias que no querían. Un jinete solitario cruzó a distancia, sin acercarse, pero con la lógica de quien marca, con su paso, un mensaje. K lo vio y no lo siguió. Era mejor saber que los miraban que perderse en una persecución sin provecho. Ordenó turnos más cortos y guardó el cuchillo bajo la manta, a una mano exacta de su palma. Caleb se tendió a 1 metro de ella. No más. La proximidad fue un puente que no se cruzó, pero que quedó tendido. El sueño, cuando llegó, fue ligero y cortó en tramos, como el de los soldados que no quieren llamarse así. El amanecer los empujó con una luz blanca, casi clínica. El camino se hizo más amable, y a la vez, más expuesto. A media mañana, un puesto de diligencias les prestó agua clara, y un banco cojo. Una mujer mayor les vendió tortas de maíz, y bajando la voz, les advirtió que 2 hombres habían pasado horas antes preguntando por una comitiva de forasteros con prisa. No dijo Maddox, pero lo dijo. Siguieron. A la hora de más sol, el horizonte empezó a dibujar torres de humo y postes telegráficos, señales de ciudad. K respiró hondo. No era alivio, era ajuste de marcha. Las urbes no dan treguas, piden papeles, caras firmes, historias coherentes. Antes de entrar, reunió al grupo en una hondonada. Le repartió nombres que valían, direcciones, el orden en que tocar puertas. Nolan, con su lógica práctica, memorizó itinerario. El despacho del juez olía a tabaco viejo y a libros que llevaban demasiado tiempo esperando ser leídos. Tras un escritorio de nogal, el hombre que tenía en sus manos la posibilidad de cambiar el destino de la tierra levantó la vista apenas, como si cada rostro que entraba fuese un expediente. K no esperó invitación. Avanzó hasta quedar frente a él, y con un movimiento preciso desplegó los pliegos sobre la mesa. Sus dedos, firmes y elegantes, acariciaron el papel como quien desenfunda un arma. El juez arqueó una ceja, sorprendido por la seguridad de aquella mujer. Aquí están los testimonios, las escrituras originales y las pruebas de que Maddox actuó fuera de la ley, dijo K con voz clara, que no dejaba espacio a la duda. El juez la escuchó, entrecerrando los ojos. Afuera, el bullicio de la ciudad parecía un mar lejano. Dentro, el silencio tenía filo. Nolan, siempre inquieto, se mantuvo de pie contra la pared, atento a cada sombra. Caleb, en cambio, se colocó un paso detrás de K,
No por timidez sino por lealtad. Era ella quien debía brillar, y él lo sabía. El juez hojeó los papeles, carraspeó y dejó escapar un suspiro que parecía medir años de sobornos y presiones. Entenderán, dijo despacio, que Maddox no es un hombre fácil de enfrentar. Tiene amigos en cada banco y en cada esquina. Lo que ustedes traen es sólido, pero peligra todo aquel que lo desafía. K se inclinó hacia adelante. Su mirada, intensa, obligó al juez a sostenerla. No pedimos favores, pedimos justicia. Y si usted niega lo que es evidente, será su firma la que cargue con la vergüenza. Un silencio denso se derramó en la sala. Nolan sonrió de lado, disfrutando el momento. Caleb, sin mover un músculo, sintió que el aire se electrificaba a su alrededor. Esa mujer no temía nada. O temía, pero lo ocultaba mejor que nadie. El juez finalmente tomó la pluma. El raspado de la tinta sobre el papel sonó como un disparo en la calma. Firmó. Luego selló con un golpe seco. El documento quedó oficializado. Las tierras pertenecían legalmente a los hermanos, y Maddox debía responder ante la ley. Pero la victoria era parcial, y todos lo sabían. El juez, al entregarles los papeles, bajó la voz. Ya corren rumores de que Maddox viene en camino. No se irá sin luchar. La advertencia era clara. Al salir a la calle, la ciudad parecía otra, más ruidosa, más peligrosa, como si cada ventana ocultara a un espía. Nolan fue el primero en notar dos hombres que lo seguían a distancia. Caleb llevó la mano a la cartuchera, pero K le tocó el brazo, apenas, para detenerlo. Ese gesto breve, piel contra piel, contuvo a Caleb más que cualquier orden. No aquí, susurró ella. Público somos palabras, no balas. Caminaron juntos hacia la plaza, fingiendo normalidad. A cada paso, la tensión crecía. Los hombres detrás se multiplicaron en 3, luego en 4. La red de Maddox cerraba el cerco con paciencia de cazador. K giró hacia la iglesia, un edificio de piedra con puertas abiertas. Entraron con calma estudiada. Dentro, el aire era fresco, y el eco de sus pasos parecía gritar sus intenciones. Frente al altar, K se arrodilló un instante. No en rezo, sino en pausa táctica. Caleb la observó, y por primera vez comprendió cuánto de estrategia había en cada movimiento suyo. Hasta el gesto más humano servía para ganar segundos. No podemos salir por la puerta principal, dijo Nolan, mirando los vitral. Un sacristán anciano, que había observado todo, se acercó en silencio. Con una señal discreta les indicó una puerta lateral. No preguntó nada. Tal vez había visto demasiados años de injusticia para necesitar explicaciones. Por el pasillo estrecho salieron a un callejón. El aire afuera estaba cargado, pero limpio de perseguidores. K tomó la delantera, con los papeles guardados bajo la tela de su blusa. Caleb caminaba junto a ella, y sin pensarlo demasiado le murmuró: no sé cómo lo haces, pero cada paso contigo parece más seguro. K no lo miró directamente. Solo giró el rostro lo suficiente para que él viera la curva leve de una sonrisa. No confundas seguridad con destino, Caleb. A veces se parecen demasiado. La frase quedó entre ellos, como un lazo invisible. El amanecer trajo consigo un cielo pálido. Sin música de pájaros, la ciudad despertaba con el rumor de las carretas y el pregón de los vendedores. Pero en ese murmullo se escondía un silencio más hondo, el que precede a la tormenta. Caleb y Nolan sabían que el sello del juez había sido un golpe certero, pero también que Sterling Maddox no era hombre que retrocediera sin clavar colmillos. La primera señal llegó con la mirada de un carretero que se apartó demasiado rápido, como quien huye del mal presagio. Después, 2 jinetes aparecieron en la esquina opuesta de la plaza y fingieron revisar los cascos de sus caballos. El cerco invisible se iba cerrando. K se adelantó, capa recogida, la frente erguida. No demos la espalda a nadie, murmuró. Nolan mascó tabaco para disimular la tensión. Caleb se mantuvo cerca de ella, la mano a centímetros de la culata, no para disparar primero, sino para asegurarse de que nada la sorprendiera.
El sonido de cascos sobre piedra llenó la calle principal. Un grupo de más de 20 hombres entró a la plaza como quien entra en su propio salón. Maddox venía al centro. Sombrero negro. Sonrisa de lobo. Al verlo, las persianas de las casas se cerraron. Las voces del mercado callaron de golpe. Me cuentan que el juez firmó unos papeles, dijo Maddox. Su voz ronca, arrastrada, que parecía querer llenar todo el aire. Y que algunos ingenios piensan que la tinta pesa más que el hierro. K no retrocedió. Sacó despacio los documentos y los sostuvo con firmeza, como quien levanta un estandarte. La ley ya habló, Maddox. Estas tierras no son tuyas. Tu tiempo de mandar desde la sombra terminó. Un murmullo corrió por la multitud que se asomaba entre rendijas. Maddox rió. Un ruido bajo que contagió a sus hombres. La ley, repitió, escupiendo al suelo. La ley soy yo donde piso. Alzó la mano y algunos de los suyos avanzaron, tensando las riendas. Caleb dio un paso al frente, interponiéndose entre K y la amenaza. El gesto no pasó inadvertido. Maddox ladeó la cabeza con un brillo torcido en los ojos. Así que el rancherito se me volvió perro guardián. Se burló. Kai posó una mano sobre el brazo de Caleb, conteniendo su impulso. Un contacto breve, un ancla. Perros guardianes cuidan lo que aman, respondió ella, sin apartar la mirada del enemigo. El aire se volvió de piedra. Cada palabra era una chispa cerca de pólvora. Nolan, siempre el pragmático, elevó la voz. Ya no es tu terreno, Maddox. Y el pueblo lo sabe. ¿Cuántos de los tuyos van a querer cargar tu derrota en los hombros? La duda recorrió la línea de hombres armados. Algunos bajaron la vista, otros miraron hacia los balcones donde rostros de vecinos empezaban a mostrarse, ya no temerosos, sino expectantes. La plaza no era solo escenario, se estaba volviendo jurado. Maddox percibió la grieta. Su mandíbula se tensó. Avanzó unos pasos, hasta quedar frente a K. Ella sostuvo el papel abierto, a centímetros de su pecho. «¿Crees que un sello te va a salvar?», dijo él, en voz baja, casi íntima, como un cuchillo que se apoya sin hundirse. K inclinó apenas la cabeza hacia Caleb, y en ese gesto breve él entendió. Estaba lista para el riesgo, pero necesitaba que él la sostuviera si la cuerda se rompía. Caleb apretó el mango del revólver sin desenfundar, respiró hondo y habló con calma. «Un sello no salva, pero la memoria sí. Y todos aquí recuerdan lo que hiciste». El murmullo creció. Nombres, agravios, tierras robadas comenzaron a susurrarse entre la gente que se acercaba desde las calles laterales. El poder del miedo se quebraba en voz baja. Maddox, al notar que perdía terreno, sacó el arma en un movimiento brusco. El tiempo se detuvo. El brillo del metal, el jadeo de alguien entre la multitud, el corazón de Caleb golpeando como martillo. Pero K, rápida como el relámpago, alzó los papeles justo delante del cañón, interponiéndolos como si fueran escudo. Ese gesto absurdo, valiente y terco a la vez, descolocó al pistolero. Caleb aprovechó la mínima vacilación. En un solo paso sujetó la muñeca de Maddox y desvió el arma hacia arriba. El disparo estalló contra el cielo, haciendo volar una bandada. El estruendo no trajo caos, trajo decisión. La gente de la plaza avanzó, armada con lo que tenía a mano, y los hombres de Maddox retrocedieron un paso. La balanza había cambiado. Un alguacil local, hasta entonces oculto, apareció con insignia en el pecho y voz firme. «Basta, Maddox, quedas arrestado por intento de homicidio y usurpación». La plaza estalló en un grito colectivo que no era celebración, sino alivio. Maddox forcejeó, pero sus propios hombres no se movieron para ayudarlo. Algunos incluso se apartaron, como si un peso se descolgara de sus hombros. El juez, escoltado por 2 escribanos, salió de la oficina y ratificó el arresto. Los documentos que K había defendido con su cuerpo pasaron a manos de la autoridad, ahora respaldados por toda la comunidad. En medio del ruido, Caleb y K quedaron frente a frente. El temblor de la tensión aún vibraba en los dedos de él. Ella, con el cabello desordenado y la respiración acelerada, le sostuvo la mirada.
Ninguno habló. Pero Caleb, incapaz de contenerlo, alzó una mano y le apartó suavemente un mechón de la frente. Ese gesto mínimo, en el corazón de la plaza todavía agitada, fue más íntimo que cualquier abrazo. K cerró los ojos un instante, dejando que su frente rozara la de él. No hubo beso, no allí, pero el pacto ya estaba hecho. El pueblo celebraba alrededor. Maddox era llevado bajo custodia, y los hermanos sentían que el rancho, por fin, podía respirarse como hogar. K, aún cerca, susurró solo para Caleb. Esto no termina aquí. Pero ahora, tenemos un comienzo. Él asintió, con una sonrisa contenida, y mientras la multitud seguía gritando victoria, ambos supieron que la verdadera batalla, la de sostener juntos lo que habían ganado, apenas empezaba. Y así, entre el polvo de la justicia y las brasas del deseo, los hermanos, K y todo el pueblo lograron torcer el destino que Maddox quiso imponer. Pero en el oeste, la paz siempre es frágil, y cada final es también un comienzo. Si esta historia le ha hecho viajar en el tiempo, nos ayudaría mucho con un me gusta, compartiéndola con sus amigos y dejando su comentario. Y recuerde, con solo el gesto de suscribirse, ayuda a que esta comunidad siga trayendo más relatos del salvaje oeste. Hasta la próxima cabalgata.